Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad de las cosas es que no voy a repetir aquí lo que ha sido nuestra historia policial y de alguna manera lo que hemos venido haciendo desde hace ya bastantes años mientras fui director general de Seguridad Ciudadana aquí en Nezahualcóyotl. Eso nuestros invitados, como decía Raúl Benítez, ya lo conocen. Entonces me gustaría más bien plantearme un tema. El tema es este. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de echar una mirada a lo que puede ser el futuro de la seguridad ciudadana y la proximidad social? Porque lo que hemos escuchado el día de hoy son descripciones muy precisas, muy rigurosas de lo que sucede en nuestro país y de lo que sucede en Latinoamérica y podríamos decir nosotros también en el mundo. Por eso quisiera hacer un repaso. ¿De dónde viene la seguridad ciudadana? ¿De dónde viene la proximidad social? Nosotros lo vivimos aquí, nuestros compañeros policías y los mandos, como una necesidad, porque cuando nos invitaron el presidente municipal dijo: ya no aguanto el reclamo de la gente, que en un 78%, casi un 80%, dice que el problema principal de Nezahualcóyotl es la inseguridad. Entonces hagan lo que tienen que hacer, pero se tiene que cambiar. Y bueno, poco a poco, no tanto en lecturas, sino más bien en el trabajo cotidiano, práctico, fuimos descubriendo después, con lecturas también, eso que ahora se llama seguridad ciudadana y proximidad social. Ustedes saben, la seguridad ciudadana persigue mejorar la calidad de vida de las personas, persigue generar condiciones para que los trabajos de seguridad no sean exclusivos de la policía, sino que se genere un grado de confianza, un grado de participación, un grado de comprensión mutua entre las personas y los policías, al grado de que la seguridad sea una coproducción. Y se dé un intercambio permanente y progresivo de experiencias, de suma de voluntades y luego de resultados. Y eso sí, los resultados siempre incrementan la confianza y también las capacidades. Pues yo me remonto hasta allá en Inglaterra, ya se van a cumplir 200 años, cuando en la ciudad de Londres, con serios problemas de inseguridad, porque de la noche a la mañana se convirtió en una gran ciudad industrial, era la revolución industrial de entonces, y las Fuerzas Armadas que se encargaban de la seguridad o eran militares al servicio del Estado británico o eran policías, no policías, sino grupos armados privados. Y entonces aquí apareció un hombre muy visionario, Robert Peel, que planteó crear un organismo nuevo, que fuera una policía, y que esta policía pudiera tener esas características. O sea, una policía que trabaja junto con la ciudadanía. Ustedes pueden ver ahí las frases más significativas de esta policía. Prevenir antes que reprimir, o sea, no es un tema de fuerza. Dice tomar y conservar el respeto de los ciudadanos, es decir, una conducta que haga que los ciudadanos se unan a nosotros, los policías. Cooperación ciudadana para respetar las leyes, legalidad, imparcialidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo el 5, mayor cooperación ciudadana
igual a menor empleo de la fuerza. Si ustedes leen esas frases, están hablando de proximidad desde hace 200 años. Fue la formación de la Policía Metropolitana de Londres. Bueno, y esta experiencia se difundió en el mundo. No en nuestro continente, por cierto, particularmente no en América Latina. Tenemos una historia difícil, como ya decían los compañeros que hablaron antes. Aquí las democracias han sido breves y las dictaduras han sido largas. La cultura cívica está muy dañada por esa historia particular que tenemos en América Latina. ¿Cuál es el resultado para Europa de esta interesante experiencia? Pues el resultado es que en Europa hoy la violencia homicida está reducida al mínimo. Prácticamente todos los países europeos tienen una tasa de homicidios igual a 1 por cada 100,000 habitantes o menos de 1 por cada 100,000 habitantes. Esa es la tasa de Francia, de España, de Inglaterra, de Alemania, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿eso solamente será posible para allá, para Europa? ¿No podríamos hacer algo diferente aquí en el continente americano y latinoamericano y particularmente en México? Mi apuesta es que sí. Aquí el problema es cómo le hacemos, cómo le hemos venido haciendo y con qué resultados. Bueno, pues en primer lugar, si pensamos nosotros en América Latina, ¿para qué ilustro datos que nuestros compañeros ya los han ilustrado suficientemente? De las 50 ciudades más violentas, se dice, 43 están en el continente americano, incluido Estados Unidos. 36 están en América Latina y 17 están en México. Y de esas ciudades, de las 17 mexicanas, 9 de las más violentas son mexicanas y solamente una americana, que es Nueva Orleans. O sea, en América Latina hace falta eso que se inventó allá en Londres en 1828 o 29. Hay necesidad de los modelos de seguridad ciudadana. Hay necesidad de las policías de proximidad aquí en nuestro continente. Y nos decía Lilian Bovea, hay cientos de programas de seguridad ciudadana, pero la mayoría fracasan. Hay ahí un problema. Prenden y se convierten en fuegos que no duran mucho tiempo. ¿Hay ahí algún problema? Y nos han reconocido a nosotros aquí en Nezahualcóyotl de que nuestra experiencia ha durado. Y algunos piensan que la duración de la experiencia es por la duración del jefe al frente de la experiencia. Yo no creo que eso sea totalmente cierto. Yo ya tengo 1 año y medio fuera de esta responsabilidad y eso significa fuera. ¿Y saben qué? Los trabajos en Nezahualcóyotl, con todo y sus problemas, siguen siendo relativamente buenos. Es decir, quizás por ahí hay un tema de lo que causa que a veces los programas sean efímeros y duren lo que dura el funcionario o el gobernante que los autorizó o los propició. Y es que aquí seguimos una estrategia que fue la de no ubicar la solución a los problemas de inseguridad en X, Y o Z programas. No, lo ubicamos en la reconstrucción del cuerpo policial. Porque con un cuerpo policial reconstruido es posible que varios programas funcionen y funcionen bien y fortalezcan ese cuerpo policial. Probablemente, lo dejo para que luego lo reflexionemos, ahí hay un aspecto que diferencia la experiencia que nosotros hemos tenido a otras que se dan en otros lados. Bueno, pues entonces, en pocas palabras, en América Latina faltan modelos de seguridad ciudadana y probablemente, esta es una hipótesis, si se orientaran más a la transformación de sus cuerpos policiales, pudieran tener mejores resultados. Es una hipótesis. Ahora,
¿Cómo va la seguridad ciudadana en nuestro país? Pues en nuestro país, si ustedes observan los índices delictivos, si ustedes observan las mediciones que el Instituto Nacional de Estadística hace, el INEGI, sobre la percepción de inseguridad o la calificación que le dan a la efectividad y a la confiabilidad de las policías, pues observamos a unas, casi siempre son 20 mejores municipios o ciudades en alguna de estas materias. Y esas 20 ciudades, pues representan más o menos como el 20% de las ciudades encuestadas. Y podría extrapolarse y pensar que estas ciudades tienen prácticas parecidas a las de la seguridad ciudadana y que si el 100% de las encuestadas lo hicieran, les iría mejor. Y podríamos pensar que el 20% de la población del país está conociendo algún tipo de seguridad ciudadana y algún tipo de proximidad social. Es decir, todavía es poco. Todavía es poco, y entonces, ¿cuál será el futuro de este modelo y de estas buenas prácticas en nuestro país? Pues otra vez, es la necesidad. Necesitamos este modelo operando en nuestro país. Entonces, por la necesidad hay mucho que hacer en ese sentido. Y la pregunta sería, ¿y quién va a estimular ese proceso en México? Ya aquí los compañeros que han hablado, Guillermo Valdés, Raúl Benítez, han hablado de las dificultades para que este modelo prospere, porque no recibimos el estímulo necesario de parte de la jefatura del Estado mexicano, porque tanto la voluntad política como los volúmenes presupuestales se han ido a la Guardia Nacional, a la construcción de una Policía Nacional, pero no a la reconstrucción y al mejoramiento de las policías locales con un modelo que sea efectivo. Pero también aquí se ha dicho, lo dijo el maestro Álvarez, que existe un mandamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y es un mandamiento obligatorio para que en todos los municipios se ponga en práctica el modelo nacional de seguridad y justicia cívica. Y aquí el maestro nos dio los detalles de en qué consiste ese modelo de policía y justicia cívica. Y entonces, no se imaginan lo importante que fue que el Sistema Nacional de Seguridad Pública reuniera a los municipios con buenas prácticas, tanto los del norte como quizás Mérida y otros de por acá del centro, incluido Nezahualcóyotl, para ver por qué tenían mejores resultados. Y entonces comprobaron que los mejores resultados eran porque de distinta manera, según los contextos de cada uno de los municipios, estábamos haciendo seguridad ciudadana y estábamos construyendo policías de proximidad social. Y entonces estos funcionarios del Estado, de la actual administración, recogieron esas experiencias y formularon el modelo nacional de seguridad y justicia cívica. ¿Pero qué ha pasado? Nosotros estamos haciendo esfuerzos de consolidar las prácticas que tenemos y de completar las prácticas nuestras con lo que indica el modelo. Estamos avanzando en el tema de la justicia cívica, que todos ustedes saben, aquí se ha dicho, tiene un propósito muy concreto: tratar a los infractores y sobre todo a los infractores jóvenes como personas que necesitan ayuda para que el desarrollo lógico de que se conviertan en delincuentes el día de mañana no llegue a ese fin, sino que se interrumpa y sean regresados a su vida juvenil y a la vida social en condiciones de ciudadanos con otro destino. Es decir, empatía, comprensión, apoyo. Eso es valiosísimo que lo diga el modelo nacional de justicia, el modelo nacional de seguridad y de justicia cívica. Bien, y el modelo también habla de medir todo para poder transformar, habla de policía de proximidad,
habla de policía para resolver problemas, habla de lo que aquí hacemos y un poquito más. Y entonces aquí el tema es, si de arriba no viene el respaldo económico y político, ¿ese modelo se va a quedar en letra muerta? ¿O desde abajo se puede volver a hacer algo que permita que ese modelo se aplique en todas partes? Y yo digo que casi nunca hemos avanzado con lo que nos dan de arriba, y se los digo por experiencia. Se ha avanzado por la voluntad política de los alcaldes, se ha avanzado por la voluntad profesional de quienes somos invitados por los alcaldes para hacer las tareas, pero sobre todo se ha avanzado porque acudimos a la fuente mayor de energía social, y esa fuente mayor de energía social es la población. Y la población no es una abstracción, la población son los vecinos que están en la calle, la población son las personas que son victimizadas por su condición precaria, la población son las personas que han tenido la suerte de ocupar funciones estratégicas en la sociedad, como los empresarios, como los trabajadores sindicalizados, como las iglesias, como los académicos, como los deportistas, como los artistas, y recurrir a esta energía inagotable, energía social, es lo que nos ha permitido avanzar. Al contrario, por lo menos aquí con nosotros en Nezahualcóyotl, hemos padecido alguna vez con mucha fuerza, de alguna manera, el veto de autoridades superiores, porque no estaban de acuerdo con la forma en que estábamos haciendo seguridad aquí en Nezahualcóyotl. Ustedes recordarán que el gobierno del 2012 al 2018 estableció como línea nacional el mando único. Trató de modificar la Constitución para que las policías municipales pasaran a ser controladas por las policías estatales y entregar todo lo que tenían y hacer seguridad de acuerdo con el programa que o la federación o el estado dijera que se hiciera esa seguridad. Y aquí en Nezahualcóyotl, los presidentes, el director de seguridad, los cabildos dijeron no, aquí el modelo de proximidad nos está dando resultados y no vamos a deshacer la policía municipal ni a entregar sus recursos y su estado de fuerza para que lo administre la estatal. Y nos fue bien. Hubo distinto tipo de represalias. Una de esas represalias consistió en que el subsidio federal que entonces existía, que era el Subsemun, con aproximadamente unos 15 millones de pesos que nos debían de la tercera administración, a pesar de que habíamos comprado vehículos y todo lo demás, pues no nos lo dieron. Y cuando fuimos a reclamar nos dijeron, es que ustedes andan mal en incidencia delictiva. Y luego les enseñamos los datos de ellos mismos y resulta que fuimos el municipio con los mejores resultados en ese año del 2015. Todas las flechas de los delitos de alto impacto a la baja, ningún otro municipio había sacado esos resultados. Y dijeron, bueno, pues el dinero ya se fue y no hay ese dinero. Lo pongo como ejemplo nada más. Y sin embargo se pudo salir adelante y ustedes saben hoy en qué situación estamos. Por ejemplo, en materia de percepción, o más bien de confiabilidad de la policía, en esta última encuesta los colocaron a ustedes, si mal no recuerdo, en el cuarto lugar a nivel nacional, con un 73% de las personas que dicen que tienen confianza en su policía. Y en materia de calificar la efectividad, pues nos dieron un 69% de efectividad, lo cual es muy importante, lo cual quiere decir que prácticamente 7 de cada 10 personas piensan que su policía es efectiva. Entonces yo digo que este es un argumento que nos ayuda a pensar de que, aunque no haya por algún tiempo alguna decisión gubernamental para impulsar su propio modelo nacional de policía y justicia cívica, nosotros podemos impulsarla. Y aquí desde luego hablo
no solo para los policías de Neza y los ciudadanos de Neza y las autoridades de Neza, hablo para todos los compañeros que tienen vocación policial, que están aquí porque les interesa que la seguridad mejore en nuestro país, incluso los civiles, los investigadores que nos acompañan, para que impulsemos este esfuerzo desde abajo, porque los gobiernos así son casi como los motores de los vehículos. Al principio la marcha cuesta mucho trabajo arrancar, antes había que darle manivela, así se decía, a las trocas. Si nos ven caminando y ven que nos está yendo bien por este camino, tarde o temprano nos van a apoyar y nos van a impulsar más. No hay que esperar pacientemente, pasivamente lo que pueda resultar. Yo sé que esto huele a idealismo, sobre todo en un país donde hay un crimen organizado tan fuerte, tan voraz, tan crecido, tan empoderado, y desde luego ahí hay mucha responsabilidad de los gobiernos que hayan dejado empoderar al crimen organizado en esa magnitud. Pero yo estoy seguro que con una población que pierda el miedo, con una población en estrecho contacto con policías que lo entienden, que los entiende, que los atiende y que ellos tienen evaluados como servidores auténticos, muchas transformaciones van a ser posibles y muchos rescates de espacios y de facultades que hoy han sido secuestradas por el crimen organizado van a poder ser recuperadas. Dicho esto, pues yo quisiera hacer un breve recuento de algunas de las ideas básicas que nos han servido mucho y se las quiero compartir a ustedes. Primero, el trabajo con las personas. Como ya decía yo, fuente inagotable de energía social. Ustedes saben que las personas, cada una de las personas, cuando constituyen una comunidad real, que pueden ser los vecinos de una cuadra, que pueden ser los vecinos de una colonia, que pueden ser los ciudadanos de un municipio, en su relación con las autoridades gubernamentales y particularmente con la policía, existe la potencialidad del conflicto, pero yo digo que también existe la potencialidad del entendimiento y del encauzamiento. Estaba pensando en este momento lo que pasó en Zacualtipan, allá en el estado de Hidalgo hace unos 2 o 3 días, en donde un abuso policial provocó la muerte de un joven vecino, y la falta de capacidad del gobierno para intervenir y resolver este problema se tradujo en que la gente estalló, y si la gente estalló, destruyó las oficinas del ayuntamiento y se fue a la casa del presidente municipal, y el presidente municipal tuvo que brincar las bardas para huir porque la gente estaba furiosa y posiblemente sería capaz de cualquier cosa por esa indignación. ¿Qué es esta explosividad que está latiendo ahí? Bueno, es un reclamo, es un reclamo a los gobiernos, porque quieren respuestas que les ayuden a resolver sus problemas, quieren respuestas que les ayuden a vivir en paz, respuestas que les ayuden a buscar su felicidad y la de sus hijos, y cuando no la encuentran, estallan. Ahí está la tarea de la policía vecinal de proximidad, ahí está la tarea del modelo de seguridad ciudadana. Yo estoy seguro que un buen trabajo con las personas es la mejor solución. Aquí, con la participación de 100, 200, 300 jóvenes muy entusiastas que rescatamos de los barrios, nuestros policías vecinales se dedicaron a organizar redes vecinales, y esas redes vecinales han sido la clave para que tengamos mejores resultados y mejor entendimiento con las personas. 10,000 redes vecinales. Sí costó dinero y trabajo establecer en el 2013 la policía vecinal de proximidad, porque había que tener una patrulla en cada uno de los 90 cuadrantes entonces, hoy 100,
y había que tener un teléfono celular en cada patrulla para que los ciudadanos pudieran hablarle a cualquier hora del día y la noche, y sí costó desde luego la publicidad para que las personas comprendieran la nueva geografía del municipio, la geografía policial, y supieran cuál es su cuadrante, dónde empieza, dónde termina, y supieran el teléfono de su policía para que le hablaran, etcétera, etcétera. Pero ya la organización de las redes vecinales no costó un peso extra. Era el trabajo de los policías acompañados de los jóvenes. Ahí tienen ustedes una población vulnerable que se convierte en fuerza, que de ser necesidad, de ser víctima, se convierte en fuerza, fuerza constructora de nuevas comunidades, ¿no? Y lo mismo sucedió con el trabajo con las mujeres victimizadas. Parece mentira cómo una mujer temerosa, víctima de malos tratos de sus parejas, incomprensión de las autoridades, a veces de las propias autoridades policiales, cuando recibe el apoyo, la ayuda, el consejo de las compañeras policías, se convierte en un agente defensor y protector de otras mujeres que ahora siguen en la situación en que ella antes estaba. Esa transformación, esa transmutación de la víctima que deja de ser víctima y se convierte en protectora, alentadora y educadora de otras víctimas, rescatadora de otras víctimas, ese es el tipo de transformaciones que se puede lograr trabajando con la gente de la manera más adecuada, con esta filosofía, la filosofía de la seguridad ciudadana. Seguramente a veces uno se le va el tiempo y habla mucho, pero paso al siguiente punto. El trabajo con los policías. Miren, la seguridad se hace con los policías. No se puede hacer sin los policías ni contra los policías. Y entonces es muy importante que comprendamos lo que es un policía. A veces se nos olvida. Un policía es un ser humano. Y un ser humano no es algo tan simple. Un ser humano no es un soldadito de plomo. Un ser humano no es una mesa, no es un vehículo. Un ser humano, como persona, es un proceso, es un conjunto de posibilidades. Ahí en cada uno de los policías hay necesidades, pero también hay anhelos, también hay contradicciones, también hay problemas. Y la vida de cualquier persona, de cualquiera de nosotros, constantemente está bombardeada desde fuera y desde adentro para conducirse de un modo o para conducirse del otro modo. Yo por lo menos en mi experiencia he demostrado que ningún policía es ángel y ningún policía es diablo, pero sí tiene un poquito de uno y un poquito del otro. Y la responsabilidad del policía y la responsabilidad de los mandos policiales es conducir esos procesos, porque necesitamos policías que logren controlar sus contradicciones, que aprovechen estas energías contradictorias para tener un desempeño útil, un desempeño correcto, un desempeño efectivo de servicio, y que de regreso reciban la satisfacción que los impulse para seguir adelante y a resolver sus contradicciones de la mejor manera. Yo creo que en cualquiera de nosotros hay la posibilidad de la grandeza personal y profesional, pero también hay la posibilidad de la vileza personal y profesional. Y mucho depende de cada uno de nosotros en la medida en que maduramos emocional y psicológicamente, pero también depende de cómo nos conduzcan los mandos. Necesitamos mandos que sepan conducir estos procesos. Por eso encontramos nosotros que la mejor manera de hacer grande esta corporación es darles la oportunidad a nuestros compañeros y compañeras de hacerse grandes ellos mismos. Y uno se hace grande cuando emprende tareas más grandes que uno. Porque si uno hace lo que sabe hacer, no hay progreso. Pero si le dan a uno una tarea grande y la toma en serio, entonces quiérase o no, todas esas energías que uno tiene
todos esos conocimientos que uno tiene, los aplica en esa misión de cumplir esa tarea. Todo esto que estoy diciendo, los que saben de estas cosas, le llaman liderazgo. Y yo digo que un policía es una persona llamada a ser líder. En primer lugar, líder de sí mismo. Quien no controla sus contradicciones, sus emociones, sus sentimientos, pues no es líder de sí mismo. Lo llevan a veces para allá, a veces para acá, al fracaso familiar, al fracaso profesional, etcétera, etcétera. Y lo mismo los mandos que no adquieren capacidades de liderazgo. Los mandos que nada más ordenan y a veces abusan, esos son mandos nocivos, no contribuyen a la construcción de esta hazaña y por lo tanto hay que aprender y enseñar a ser líder. Y fíjense que en el caso de nosotros, nuestra policía prácticamente está organizada para que todo el mundo sea líder, no solamente de sí mismo, sino en alguna tarea muy concreta. Imagínense lo que es nuestra policía vecinal de proximidad. Son 2 elementos por cada patrulla, son 100 patrullas, son 200 elementos en cada turno, y si tenemos 3 turnos son 600 elementos. Y en cada patrulla hay un jefe de cuadrante o de la patrulla, y hay una escolta. Entonces, el líder es el jefe de la patrulla o del cuadrante. Y el escolta es un líder potencial, porque si se enferma o se va de vacaciones, el responsable del cuadrante asume la responsabilidad del escolta. Entonces, prácticamente aquí todos tenemos la necesidad de ser mandos y también la necesidad de ser mandos con liderazgo. Esta es una característica muy importante. Por eso decimos nosotros que sobre esa base lo que les pedimos a los policías es factible de hacerlo. Nuestros policías son vigilantes, son preventivos, son reactivos, son investigadores, son conciliadores y además son organizadores de la gente, organizadores de las redes vecinales y de otras formas de trabajo. No me paso a enumerar las características que debe tener el líder. Eso en cualquier consulta de Google verán ustedes cómo los líderes son líderes porque hablan claro, son líderes porque visualizan el futuro de la tarea y entusiasman con esa visualización del futuro de la tarea, porque además son empáticos y comprensivos. Si son jefes de policías que tienen un rango inferior en la función, los tratan bien, los respetan, los estimulan para que desarrollen sus capacidades. Todo eso es lo que garantiza un mando constructivo como el que aquí se necesita y, por cierto, como el que se ha dado en términos generales. Vamos en tercer lugar al trabajo con los delincuentes. ¿Los policías tienen que trabajar con los delincuentes? Sí, con los delincuentes y también con los infractores. Bueno, hay una cuestión fundamental. El policía no busca eliminar al contrario, como sí es la doctrina militar por excelencia. El policía tiene la obligación de proteger y respetar los derechos de todos, incluidos de los presuntos delincuentes cuando son detenidos. Entonces, el policía tiene que aprender a mirar al delincuente como persona que ha infringido la ley y que merece un castigo o que merece un juicio, y el juez decidirá si merece o no el castigo. Pero finalmente la conducta del policía tiene que ser una conducta humana, tiene que ser una conducta legal de respeto de derechos. Ahora bien, ¿cuál es el destino de un presunto delincuente que resulta culpable y luego tiene que cubrir una condena? Pues la Constitución es clara, la ley en México es clara. A la sociedad le interesa que ese sujeto no se convierta en un delincuente peor dentro de la prisión donde está compurgando su pena. Le interesa que ese delincuente regrese a la sociedad y cuando regrese a la sociedad no vuelva a delinquir, sino que sea un ciudadano pleno que ya aprendió esa lección. Yo sé que en la realidad eso sucede poco,
porque nuestro sistema penitenciario está muy deficiente. Pero los policías de proximidad de cualquier municipio necesitamos, independientemente de los defectos de nuestras estructuras gubernamentales, dar ese trato a los delincuentes y particularmente a las familias de los delincuentes. Pero otra cosa son las estructuras delictivas. Las estructuras delictivas son estas organizaciones donde están las bandas, pero también están los apoyos que esas bandas tienen, incluso dentro de las instituciones públicas. A esas terribles construcciones generadoras de violencia y de delitos hay que desarticularlas, hay que destruirlas. Ahí sí, todo el peso de la acción policial para documentar la existencia de esas estructuras y de los responsables de su construcción y de su operación, y por supuesto, con la ley en la mano, a buscar su desarticulación y destrucción. Ahora bien, ¿y qué pasa con los delincuentes policiales? Con esos compañeros que fueron a la academia, que fueron admitidos en la corporación, que traicionaron su misión y con el uniforme y el arma y lo que se les ha enseñado, lo que hacen es cometer delitos o ponerse de acuerdo con delincuentes de afuera. Pues evidentemente, aquí la acción tiene que ser ponerlos fuera de circulación, fuera de la corporación y desde luego también ponerlos en manos de las autoridades de justicia. Eso es indispensable. Un delincuente policial es un lastre para la corporación y varios delincuentes policiales son un lastre pesado para la corporación. Aquí el liderazgo policial pone a prueba la grandeza o los temores de los policías y de los mandos policiales. Algunos le tienen miedo a este conflicto y yo les digo por experiencia, el miedo no lleva a ninguna parte. Yo conozco personalmente a muchos de los mejores mandos y de los mejores policías que en gran parte su misión ha sido localizar, denunciar y poner fuera de circulación a los delincuentes policiales. Y aquí también hay una reflexión. Los que son buenos policías tienen asegurado su destino como buenos policías. No. Los que son malos policías están condenados a ser siempre malos policías. No, de ninguna manera. Un buen policía puede deteriorarse, puede degradarse. Y un mal policía, mientras no sea delincuente, puede recuperarse. Y la tarea del liderazgo es ayudar a los policías que tienen deficiencias en su comportamiento a convertirse en buenos y en mejores policías. Y a cuidar los procesos de los que hoy son buenos para que sean mejores. Porque si se descuidan, los podemos perder. Y desde luego, no tengo que ser repetitivo, un infractor policial es alguien que comete faltas, se le aplica el reglamento y hay que impulsarlo para que siga trabajando y para que trabaje mejor la próxima vez. Pocas palabras, son seres humanos, son personas. Necesitamos nosotros, así como queremos tratar a la población, tratar al personal policial, hacer todo el esfuerzo para que se conviertan en servidores públicos útiles, siempre eficientes y dignos de la vocación que han escogido. En materia de investigación policial, pues es fundamental, no voy a redundar porque aquí fueron muy explícitos los compañeros que hablaron de en qué consiste la tarea de la investigación policial y cómo es que le iría mucho mejor a nuestro país si esa facultad de investigar, que todavía en gran medida está con llave, con cierta exclusividad para la policía de investigación, se abriera y nos permitieran a todos los policías municipales y también estatales ser investigadores. Eso mejoraría las condiciones de la justicia. Y por cierto, en la definición de la seguridad ciudadana, una parte importante es mejorar las condiciones para que la justicia sea oportuna y eficaz. Y por cierto, la investigación preventiva no tiene límites, esa no necesita permiso. Aquí la hemos venido haciendo desde el 2013 y con muy buenos resultados, desarticulando bandas,
y estructuras delictivas, y eso tiene que seguir. Ahora bien, el futuro va a ser, les aseguro, que muy pronto aquí en Nezahualcóyotl ya tenemos un agente del Ministerio Público ubicado en nuestras oficinas para recibir denuncias e investigar junto con nosotros denuncias. Pronto va a llegar el día en que tengamos capacidad todos, también los policías de proximidad, de recibir denuncias y luego en nuestras oficinas documentar las carpetas y, mientras exista Ministerio Público, pues a través de él llevarlo al juez. En otros países, directamente la policía lleva las carpetas al juez y no necesita Ministerio Público, pero aquí hay toda una beta de desarrollo. En quinto lugar, la coordinación con otras instituciones. Hay que tener presente esto. Nuestros recursos siempre serán inferiores a los que necesitamos, siempre. Y la coordinación con otras instituciones es la posibilidad de disponer de facultades y recursos que no tenemos. La coordinación enriquece. Y la coordinación es importante que se dé no solo con instituciones públicas, sino también con instituciones privadas y sociales. Y la coordinación también no solo con instituciones nacionales, sino también con instituciones internacionales. Ahí tenemos mucho que aprender y mucho que hacer. Yo sé, yo siento y me duele mucho que siendo una de las policías más reconocidas, no tengamos los salarios que nuestros compañeros merecen. Y es muy difícil de sacar todo del presupuesto municipal solamente, pero les aseguro que una adecuada tarea de coordinación con instituciones de todo tipo pudiera darnos solución a este y a otros problemas. Solamente aquí, pues hay que establecer algunos principios de esta coordinación. Tiene que ser amplia, ya dijimos por qué, tiene que ser digna. La coordinación no es subordinación. Nos coordinamos con los compañeros del Ejército y no nos subordinamos. Con la Marina, con la Guardia Nacional, nos coordinamos con toda institución de seguridad y justicia sin subordinarnos. La regla es el respeto y la dignidad mutuos. No es cierto que hay 3 niveles de gobierno, el federal que es el mayor, el estatal que es el del medio y el municipal que es el inferior. No, señor. En México constitucionalmente son 3 órdenes de gobierno igualmente dignos y por lo tanto hay que tratar nuestras relaciones de esa manera. Y aquí nuestros amigos deben saber que hemos tenido magníficas relaciones con todas estas instituciones y hemos aprendido a respetarlos, a respetarnos, y en la medida en que ellos puedan aportar, lo han aportado. Y nosotros también les hemos aportado para que el trabajo conjunto sea más exitoso. Tiene que ser una coordinación en el marco de la ley, tiene que ser una coordinación benéfica para la población, tiene que ser una coordinación complementaria, cada quien pone lo que tiene y desde luego tiene que ser una coordinación contra el crimen y particularmente contra el crimen policial. El acuerdo que hemos hecho, incluso con los generales, si ustedes descubren un policía nuestro delinquiendo y lo agarran, les vamos a dar las gracias. Pero si nosotros recogemos a un soldado delinquiendo, lo vamos a detener y esperamos que igualmente no lo tomen a mal, porque finalmente eso es en beneficio de nuestra misión, de la misión de todos nosotros. Muy bien, ya el asunto de cuál es la relación con las administraciones municipales, pues yo creo que todos ustedes la tienen muy clara. La policía no se manda sola, el presidente municipal es el jefe de la fuerza pública y por lo tanto es el estratega y el conductor principal de estos esfuerzos. Ahí la posición correcta de cada policía y de cada mando es lealtad incondicional. Claro, pero la lealtad, por supuesto, no significa, como dice ahí, pues no significa sometimiento, ¿no? La lealtad implica hablar con la verdad. La lealtad también significa saber decir no. Si el presidente municipal tiene una idea sobre algo
y desde el punto de vista de la experiencia de seguridad de un mando policial, eso es objetable, con todo respeto, se emite una opinión. Finalmente se acata la decisión presidencial, pero lo importante es saber decir la verdad, saber decir que no, y desde luego también saber usar un lenguaje que policialmente es muy efectivo. Trabajo. El trabajo habla por nosotros y sobre todo ganar respeto por los resultados de este trabajo. Hablo porque aquí nos ha funcionado esa regla y estoy seguro que ustedes, yo vi a varios mandos municipales de municipios importantes, seguramente también les funciona esta regla y si todavía no la aplican, aplíquenla. Es muy importante esa relación entre el jefe del gobierno municipal o estatal, si fuera el caso, y el jefe de la policía o de la dirección de seguridad. Tiene que ser una relación firme, una relación sincera, una relación efectiva para el logro de los fines para los cuales nos hemos unido o hemos sido llamados a hacer este trabajo. Finalmente está el asunto de la tecnología. Aquí, hace 20 años cuando empezamos, cuando hicimos la primera generación de nuevos policías, buscamos ayuda en las escuelas para que aprendieran a manejar una computadora. Y eso fue una innovación, no se acostumbraba en las corporaciones policiales. Hoy la tecnología ha evolucionado. Yo los invito para que potenciemos más nuestras capacidades, atendiendo y dotándonos de las tecnologías que faciliten nuestra relación con la gente y que potencien las capacidades de nuestros elementos y de nuestros mandos. Hoy se habla de la inteligencia policial, pues muy bien, hay que aprovechar la inteligencia policial, hay que buscar cursos, hay que buscar formas de capacitación que sean menos costosas y que puedan ser más efectivas. Yo quisiera al final hacer una especie de conclusión. Mi conclusión es, no importa qué tan negro se vea el panorama, la gente necesita de la policía y la policía puede cumplir la misión de apoyar a la gente si sabe entenderse con la gente. Hay muestras en esa y en otros lados de caminos que ayudan a realizar este propósito. Entonces, trabajemos con seguridad de que esos caminos se pueden ensanchar. El trabajo, la gratitud de la gente que nos fortalece, el aprendizaje que continuamente tenemos gracias al esfuerzo, sigámoslo haciendo y no tengamos miedo. En materia policial siempre se corren riesgos, pero hemos sido educados para pensar la naturaleza de los riesgos y para calibrar esos riesgos. No vale la pena aventarse al abismo, pero menos vale la pena por miedo no hacer lo que tengamos que hacer. Muchas veces se dice, el que no arriesga no gana, y es totalmente cierto. Riesgos hay que correrlos, medidos, calibrados, y los resultados nos confirman que no nos equivocamos. Les propongo que hay que seguir esa conducta. Y en materia de América Latina hay que seguir hermanándonos. Es muy grato escuchar aquí las experiencias de Itagüí en Colombia, las experiencias de Chile, las experiencias de Paulo en Brasil, en Recife. Todo eso nos enriquece. Yo quisiera proponerles que este Congreso viviera aunque no estuviéramos reunidos, que establezcamos formas de comunicación para que los descubrimientos de uno los compartamos y se conviertan en descubrimientos aprovechados por todos. Estamos creando una comunidad muy sana de esfuerzos muy positivos en materia de seguridad y particularmente de seguridad ciudadana. Pues muchas gracias, a sus órdenes.